1, 2, 3, 4. A partir de este momento, señora, señor, a dejar lo que estamos haciendo, la felicidad del atardecer se pone seria. Comienza un espacio donde vamos a ponerle cabeza a la ciencia, a la tecnología, a la salud, a la educación. Un espacio donde vamos a hablar de lo que a usted le interesa o que no le interesa aún porque todavía no lo conoce. A partir de ahora nos adentramos en un mundo del que todos somos parte, pero de la mano de la licenciada en Laboratorio Clínico, especialista en formación en docencia de profesionales en salud, magíster en tecnología educativa y competencias digitales, secretaria, instructora de spinning y ahora devenida en columnista, María Belén Maidana Ote, y capaz empezamos a sentirnos parte de ese mundo. Lo que pasa es que capaz que tenemos que sacarle algunos títulos para que no entre tanto la música y no nos corte YouTube después, porque... ¡Qué honor, Carlito! Te voy a decir dos cosas. Primero, nos trajo la torta del cumpleaños. Nos trajo ahí el tupper. Nos trajo un tupper vacío primero y aparte nos trajo una torta que no sé de qué, que después vamos a preguntar qué es. Pero qué honor, Carlito. Tenemos un aplauso grande así, una cosa así, porque hoy nuevamente, después... Post pandemia volvemos a tener a Belén en el estudio. Qué notable. Buenas tardes, Cabeza. Hola, Carlitos. Hola, gente. Bueno, de nuevo detrás del micrófono, ahora hablo mejor, Cabeza. Sí, no, es impresionante. Vos, escuchá una cosa, no nos extrañamos porque nos veíamos ahí con el coso, pero a través del Instagram, pero esto es otra cosa. Totalmente. Esto es otra cosa. La radio aparte, es la radio. La radio es la radio. Es la radio. Sí. Hoy no me tuve que maquillar tanto, por ejemplo, ¿viste? Bajé unos escaloncitos, pero igual vine acorde a la educación. Bien. ¿Qué día es hoy? Hoy es lunes 12. 12 de julio. 12 de julio. Hay que anotarlo. Sí. No, lunes. Bueno. Voy, no sé cuánto hace que no venía, pero hace pila. ¿Cuándo fue que reventó esto, Carlito? 23 de marzo fue, ¿no? 23 de marzo, por ahí. Sí, no sé. Hace meses. Pero hace una cantidad de meses que no venía. Igual nos arreglamos muy bien. O sea, ¿cómo? Le entramos a la tecnología. Le entramos a la tecnología de una manera impresionante. Bueno, sí, vos. Yo ya estaba hace rato. Yo no. Fue una incursión tuya. Una muy buena incursión. ¿Sabés cuándo fue? Que yo un día te dije que no podía ver las fotos. ¿Te acordás que un día te dije y ahora en vez de hacer eso terminamos chusmeando de otras cosas? ¿Te acordás que yo te dije que no podía ver las fotos en el Google Fotos? En el Google Fotos, y vos me dijiste, bueno, después yo te enseño que el otro, y desde ahí, que no me acuerdo cuándo fue, pero desde ahí. Es verdad. Desde ahí. 3 meses hace que no venía. Che, me están matando con el audio acá. ¿Qué, muy fuerte? Está fuertísimo. Sorda sale hoy ella. Estaba muda, ahora va a quedar sorda. Va perdiendo los sentidos de a poquito. Belén, buenas tardes. Contame, ¿qué vas a hacer? ¿Qué nos vamos a hablar hoy? Hace tanto tiempo. Sí, pero hemos seguido bastante nuestro hilo conductor de las columnas y hoy nos tocaba hablar de educación, pero yo primero lo voy a traer a cuento de una película que vi este fin de semana que no conocía, una película basada en hechos reales, pero el título de la columna de hoy, para que Carlito ya lo vaya anotando y no se complique luego, a ponerlo abajo. Le vamos a poner cabeza a la educación y el título es Conocer el infinito. Y te voy a contar... Ya sé, ¿viste Toy Story? No. El infinito y más allá. Bueno, ese de Buzz Lightyear, sí, claro, esa sí, las vimos todas, por supuesto. El otro día hablábamos con unos amigos que qué película tan hermosa de transmitir valores tan importantes y para grandes y chicos, sí, la película Toy Story. Sí. Pero no, en este caso te voy a contar que a principios del siglo XX, en plena guerra, existió en Inglaterra el hombre que conocía el infinito. Y está vinculado principalmente a las matemáticas. La columna de hoy va a hablar un poco de educación y me vas a entender al final de qué se trata esto. Debido al trabajo que hizo este excelentísimo hombre privilegiado en pensamiento matemático, fue nombrado miembro de la Royal Society en 1918 en la Universidad de Cambridge, una cosa que en aquel momento era muy importante. Él desarrolló sus teorías en el Trinity College y logró títulos muy importantes. Todas sus teorías partían de una pasión. Él era apasionado por los números. Y además por la búsqueda incesante de fórmulas para las cuales él no necesitaba estudiar. A él le brotaban naturalmente las fórmulas matemáticas y las escribía en el piso de un templo donde él vivía. Y
lo que le exigían a él era que las demostrara, porque toda la ciencia tiene base en una pregunta y en la demostración de que eso existe y que es así, y bueno, todo el pensamiento científico. Ramanujan es el nombre de este científico, pero él era autodidacta. Ajá. Yo te dije que estaba en Cambridge, en Inglaterra, que era miembro de la Royal Society, pero él era autodidacta y tenía certeza plena de sus descubrimientos en cuestiones matemáticas complejas, como los números integrales, las particiones, los números altamente compuestos, y él no veía la necesidad de mostrar nada, porque él tenía la certeza. Simplemente su afán era ser reconocido por su trabajo y que le publicaran lo que él había descubierto, porque él creía que era importante. Sin embargo, esa sociedad tan elitista no le iba a publicar sin pruebas y sin hacerlo pagar un poco de derecho de piso. Porque ¿qué pasa con Ramanujan? Ramanujan era indio. Nació en la India, en la casta de los brahmanes, nació en el sur, en Madrás, y entre otras cosas era una casta que, por ejemplo, no le permitía comer alimentos que normalmente servían en Inglaterra, pero que dentro de su casta, dentro de su lugar religioso, en su tierra natal, lo tomaban como contaminante del espíritu a ciertos tipos de alimentos. Entonces, él tenía, primero tuvo varios inconvenientes de adaptación cuando llegó a Inglaterra y después tuvo problemas de salud, justamente por no poder adaptarse a la alimentación que se le brindaba en Cambridge. Luego de lograr, después de mucho trabajo, presentar las pruebas que tanto le habían pedido y de lograr finalmente el reconocimiento de sus colegas, Ramanujan terminó gravemente enfermo. En un principio se creyó que era tuberculosis, pero después se estudió que probablemente tenía una amebiasis hepática, que en ese momento era muy difícil de identificar esa enfermedad. Y él pidió volver a su tierra natal, a la India, para poder reencontrarse con su esposa, quien había sido desposada por él a los 10 años. Viste que en la India se casan jovencitos y por arreglo. Y ella había esperado poder reunirse con él en Inglaterra, pero la madre de él escondía sus cartas, entre ellos, ¿no? Pero esto es terrible. Le escondía las cartas porque la mamá sabía que si ella se iba a Inglaterra, el hijo no iba a volver a la India. Entonces los mantuvo incomunicados hasta que Ramanujan volvió muy enfermo y sobrevivió solamente un año después de llegar de nuevo a la India, con toda la gloria del reconocimiento de sus pares, pero sin haber podido compartirlo demasiado con su familia, principalmente con su esposa, ¿no? El legado de Ramanujan es impresionante. Está el Ramanujan Journal, la constante de Ramanujan, series de Ramanujan Sato y varios cuadernos científicos con cientos y cientos de hojas de cálculo que a él le brotaban y él decía que era una de sus diosas la que le susurraba las fórmulas. Le iba contando las fórmulas. Exactamente. Y además, ¿por qué yo te dije que era autodidacta? Porque él, de tan interesado en la matemática que estaba, no accedía a ninguna beca porque perdía las pruebas del resto de las cosas, por ejemplo, de fisiología, de geografía, no le interesaba. Era brillante solo en matemáticas. Entonces no accedía a las becas y durante mucho tiempo vivió en la miseria porque no tenía para estudiar, no tenía para vivir y su esposa de hecho vivía con su mamá. Ni siquiera vivían juntos. Sin embargo, todo esto que te cuento tiene un poco que ver con las primeras generaciones de estudiantes universitarios en Paysandú. Nos hemos puesto a pensar... ¿Cómo la primera generación? ¿Qué es esto? Sí. ¿Qué es esto? Me viniste de... Ponele cabeza. Vos, me viniste de allá de la India para Florida y... Ramanujan estaba en la India... Y en la India no tenía mucho para hacer, salvo poder irse al país colonial de su habla, dentro de la... me olvidé el nombre de la... de la colonia inglesa. La Commonwealth, ahí va. La única opción era irse a Inglaterra. Y bueno, buscó su techo y lo encontró. En plena guerra, además, ¿no? Era muy difícil durante la Primera Guerra Mundial. Pero ahora te traigo a Paysandú y te digo, bueno, ¿qué es esto de los primeros universitarios de las familias? Existen en Paysandú, así como en todo el Uruguay, estudiantes que están en la universidad, pero hay una diferenciación que se ha establecido, sobre todo durante los últimos 10 años, que es aquellos estudiantes que son los primeros que entran a la universidad dentro de las familias.
que nunca antes tuvieron ni un papá, ni una mamá, ni un hermano universitario. Entonces, bueno, la Dirección General de Planeamiento de la Universidad de la República presentó un diagnóstico de los estudiantes de grado y posgrado. Los estudiantes de grado son todos los que cursan cualquier carrera y los de posgrado son los que siguen estudiando aún después de recibirse. Y a partir de datos del año pasado, entre las principales novedades se destaca que la mitad de la matrícula de la institución es la primera generación universitaria de su familia en todo el Uruguay. En todo el Uruguay, yo pensé que era Paysandú, la mitad de los gurises que están estudiando en universidad es la primera vez que en la familia estudian en la universidad. Y en el interior esa cifra sube... Qué notable lo que acaba de decir. Sube al 66 en el interior. Por el gran desarrollo de la Universidad de la República en el interior del país. El 10,2% cursan en el interior y dentro de todo el interior, en Paysandú, el 2,3%. La mitad de estos estudiantes trabajan mientras cursan sus carreras, lo que hace que su rendimiento tienda a bajar aunque siguen estudiando, persisten en el intento. La diferencia entre los estudiantes que trabajan y quienes no lo hacen es la que más determina el riesgo de abandono, porque... hay veces que hay que trabajar y no queda otra. Y te estoy hablando un poco mirando desde afuera y otro poco contándote mi propia historia también, ¿no? Sí. Yo soy primera universitaria en mi familia y también tuve riesgo de dejar de estudiar por tener que trabajar. Creo que ya lo he contado. Sí. Y en 2020 estos datos salieron de 105.000 jóvenes de los 156.000 matriculados, o sea que son datos muy potentes, tenemos una muestra bastante grande. Se entrevistaron 105.000 del total que son 156.000 estudiantes universitarios. Prácticamente ahí. Sí. La gran mayoría. Sí. El 64% son mujeres que estudian y la edad promedio es de 26 años de los estudiantes de la universidad. Y los varones y las mujeres que tienen hijos y quienes no pudieron cambiarse el lugar de residencia, sumado a los que trabajan, son quienes tienen mayor riesgo de abandono de las carreras. También hay un alto porcentaje, casi el 30% de los estudiantes de posgrado son docentes, o sea que se van transformando. El 22% son investigadores y unos datos importantes. Casi el 70% de los posgraduados, o sea, los que siguen estudiando después de recibirse, no tienen hijos. Todavía. ¿Mirá? El 15% tiene un hijo, el 12,9% tiene 2 y solo el 3% tiene 3. Dentro de los que me incluyo. En Paysandú, estos son datos que me pasó gentilmente el director Liber Acosta esta mañana, que le consulté que me refrescara los datos. Escucha esto, cabeza. En Paysandú tenemos 7.000 estudiantes rondando aproximadamente la sede. 7.000 gurises. 7.000 gurises estudiando en la universidad, en la sede de Paysandú. Por eso te decía hoy lo del espacio, ahora me entendés. Claro. El 50% no son de Paysandú, son del interior del departamento o de otros departamentos. Claro. Yo tengo estudiantes de Cerro Largo, por ejemplo, en mi clase. ¿En serio? Sí, claro. He tenido de Montevideo, de Cerro Largo. Tenía uno de Cerro Largo que se venía en moto. ¿De Cerro Largo? Sí. Sí, hace tiempo. Este es el segundo estudiante. Sí, se venía. Sí. Imagínate el esfuerzo, ¿no? Y más del 90% de los estudiantes relevados acá en el interior son los primeros universitarios de su familia y más del 80% son los primeros estudiantes terciarios de sus familias. Así que bueno, si hablamos qué bruta cantidad de datos, en serio, esto que dijiste, que me parece que no sé, habría que como que ponerle la placa roja de crónica, porque me parece realmente importante hablar de 7.000 gurises que están estudiando en la universidad, hablar de que por primera vez en la familia hay estudiantes universitarios, hablar de que por primera vez en la familia hay un estudiante terciarios. Exacto. Cosas realmente importantes para la educación, ¿no? Sí, creo que estamos mucho más que en condiciones de poner un cartel en la entrada de Paysandú que diga Paysandú Ciudad Universitaria. Seguro. Porque verdaderamente lo somos. No nos hemos visualizado así, no hemos dejado todavía lo de la ciudad obrera, la ciudad industrial, y sin embargo el desarrollo universitario con grandes capacidades de personas que son grandes investigadores. Ahora tenemos propuesto al CONICIT, que es un organismo muy importante a nivel nacional, un investigador que reside en Paysandú y que desarrolla sus líneas de investigación en Paysandú.
y creo que como sociedad teníamos que estar Sí. más a tiro con esto. No, porque y es importante. orgulloso. Orgullosísimos, orgullo, claro. Un orgullo terrible. Exacto. Así que bueno, esto me parecía que la historia de Ramanujan, que habla de, bueno, lo del infinito también tiene que ver con sus investigaciones y sus fórmulas que buscaban cosas con el infinito. Yo soy laboratorista, no llegué mucho a matemáticas, pero esto de no tener techo, de siempre creer en uno mismo y de entender que, bueno, nadie fue a la universidad en mi casa y ¿qué te lo impide si vos tenés ganas de hacerlo? Seguro. ¿No? Belén, vos sabés que esto que acabas de decir también me parece algo de lo que hablamos hace ya una cantidad de tiempo, no solamente los 3 meses que no viniste a la radio, sino de antes, cuando empezamos a hablar de esta oportunidad de la universidad que vos la habías tomado. O sea, también algo muy, muy tuyo, ¿no? Sí, o sea, que claro. te pasó en carne propia, digo, Total. y ahora lo estás viendo todos los días Todos los días. Es un gran esfuerzo, pero es uno de los esfuerzos más lindos estudiar, y además siempre hay apoyo para los estudiantes, siempre. Y bueno, y esperamos que Paysandú pueda desarrollar. Actualmente una de las grandes problemáticas o los desafíos planteados es el lugar, el espacio, para que uno pueda sentir que va a la universidad y que es su segunda casa, porque imaginemos estos estudiantes de departamentos tan distantes. Claro. Entonces tenemos que ofrecerles la hospitalidad que se merecen. Este Cerro Largo viene a ser como el Ramadalle ese que dijiste. Bueno, claro, en términos de Uruguay sí. Sí, así que verdaderamente es como para poner sobre la mesa cosas de las que tenemos que estar orgullosos los sanduceros. Vos sabés que cuando yo era chico, que con toda seguridad vos no habías nacido todavía, No, cuando venías con entrando toda a Paysandú, seguridad. cuando venías entrando a Paysandú había un cartel que era de Famosa, que es una fábrica de galletitas que no conociste. Sí, la conocí. Que decía bienvenidos a la capital de la dulzura. Y creo que ahora se podría como que rememorar eso y bienvenidos a la capital de no sé, de los universitarios o algo así, ¿no? Sin duda, hay que trabajar para eso. Sí. Sin duda. Me encantó, sé que realmente me gustó mucho el ponerle cabeza. Qué bueno, excelente. Y todavía tenemos la torta, Carlito, para Y todavía para tienen comer. la torta. Yo les cuento que como el cabeza me pedía el tupper, yo le traje un tupper. Después en realidad le traje una torta, sí, a Carlito, a la cabeza. No, pero aparte de zanahoria, Carlito. Hay zanahoria para ser dulce. Sí. Ahí va, eso mismo. No, pero aparte vale la pena recordar que dentro de tu ausencia pasó tu cumpleaños. Claro. Nosotros te saludamos desde acá. Me saludaron, pero en repetidas ocasiones, pero Sí. siempre reclamando el tupper. Bien. Por eso lo traje. Sí, claro, sí, he pasado al 4.0. 4G. 4G soy ahora. Igual ya estamos en 5G, igual tampoco es que estoy muy adelantada. No. ¿Te hice el cuentito de los papelitos? Sí, te lo hice. No me acuerdo. Bueno, después te lo voy a hacer. Bueno, perfecto. Gracias, Belén. Gracias.